No vayas a decir nada porque no quiero tener problemas. Frase típica de un violador que quiere mantener la perpetración de su actuar bajo la clandestinidad. Señor magistrado, esta fiscalía acude a vuestra honorable judicatura para sustentar nuestro requerimiento de prisión preventiva contra el ciudadano Víctor Salas Bernedo, advirtiendo la existencia de graves y fundados elementos de convicción conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal, los cuales serían suficientes para alcanzar el estándar probatorio de sospecha fuerte que nos exige el Acuerdo Plenario 1/2019. Es así que, de manera muy respetuosa, su señoría, nos permitimos oralizar los graves y fundados elementos de convicción con los que cuenta este Ministerio Público para fundar nuestro pedido de prisión preventiva. Entre ellos tenemos la denuncia policial de fecha 28 de septiembre de 2020, mediante el cual se da cuenta de la denuncia presentada por la ciudadana Hilda Pérez Cortés, acompañada de su hija, la menor agraviada de iniciales COP, quien detalla los hechos suscitados el día 27 de septiembre de 2020, día en el cual se habría producido el acceso carnal sexual. El croquis del mercado Costa Azul, fotografías de los stands del mercado Costa Azul y un plano del stand del investigado, siendo que a través de estos documentos se acredita la existencia del lugar donde se perpetró el hecho delictivo materia de investigación. Tenemos el acta de entrevista única de cámara Gesell, realizada a la menor agraviada, donde narra el momento en el cual se quedó dormida luego de haber consumido licor y que al despertarse se da cuenta que su pantalón estaba a la altura de la rodilla y a su costado estaba el investigado que le manifestó querer mantener relaciones sexuales, causando temor en ella. La declaración testimonial de Hilda Pérez Cortés, que si bien es una testigo de referencia al no haber presenciado los hechos, reafirma lo dicho por su hija, la menor agraviada. Tenemos el certificado médico legal practicado a la menor, mediante el cual se concluye que la agraviada presenta signos de actos contra natura reciente, debiendo tenerse en cuenta que respecto a sus antecedentes sexuales, la menor refirió solo haber tenido una pareja sexual, es decir, su actual enamorado, y que nunca había tenido relaciones sexuales contra natura. El certificado de dosaje etílico practicado a la menor agraviada el 28 de septiembre del 2020, el cual arroja 1 gramo 50 centígramos de alcohol por litro de sangre, debiéndose tener en cuenta que según la tabla de alcoholemia de la ley 27753, la menor se encontraba en el tercer periodo, esto es, ebriedad absoluta, estando incluso pendiente del examen de cálculo retrospectivo para determinar el aproximado nivel de estado etílico en el cual se encontraba la menor al momento de ocurridos los hechos. El protocolo de pericia psicológica practicado a Víctor Salas Bernedo, mediante el cual se desprende que el investigado está predestinado a realizar conductas contrarias a la ley, la moral y las buenas costumbres. Refiere tener antecedentes judiciales e incluso se concluye que es una persona inestable, inmadura y busca la estimulación constante, dejándose llevar por sus impulsos. Y por último, señor juez, tenemos el protocolo de pericia psicológica practicado a la menor agraviada, a través del cual, si bien se logra evidenciar que durante el relato de los hechos, por momentos presenta retractación y se autorresponsabiliza por los hechos vivenciados, la pericia concluye un posible síndrome de acomodación al abuso sexual infantil en su quinta y última fase, por lo que la retractación sería una reacción al temor de futuras represalias. Por lo expuesto, señor juez, esta fiscalía ha acreditado la existencia de graves y fundados elementos de convicción, por lo cual damos por acreditado el primer presupuesto material de la prisión preventiva, debiéndose pasar a discutir el siguiente presupuesto. Muy bien, señor magistrado. En cuanto a la prognosis de la pena se refiere como segundo presupuesto de la prisión preventiva, este Ministerio Público, como acto postulatorio, considera que al investigado se le debe imponer la pena de 22 años de conformidad con el contenido del artículo 171 del Código Penal, el cual sanciona el ilícito de violación sexual en estado de inconsciencia, estipulando una pena no menor de 20 ni mayor de 26 años. Y en el caso en concreto, al no concurrir ninguna circunstancia atenuante ni agravante y encontrándonos en el tercio inferior del sistema de determinación judicial de la pena, consideramos que la pena de 22 años resulta ser razonable y en ese sentido se debe tener por satisfecho dicho presupuesto al ser la pena solicitada mayor a 4 años de pena privativa de la libertad. En cuanto al tercer presupuesto de la prisión preventiva, esto es el peligro procesal, debemos tener presente que para la imposición de una medida tal como la prisión preventiva, dos elementos deben concurrir. Esto es la apariencia del buen derecho que ya ha sido alegada y el peligro procesal, entendiendo este como el peligro de fuga y el peligro de obstrucción. En cuanto al primero de ellos, hemos visto que el investigado, si bien ha hecho ejercicio legítimo de su derecho a guardar silencio, a lo cual este Ministerio Público no se opone, pero de la pericia psicológica practicada a su persona se aprecia en cuanto al arraigo familiar
que si bien vive en el domicilio de su madre, no cuenta con una buena relación ni con su señor padre ni con su señora madre. Es decir, no podríamos sostener la existencia de un arraigo de calidad en este extremo. Tanto más se ha sostenido que la convivencia con su actual pareja no es del todo buena, situación que se corrobora con el arraigo social, puesto que el investigado a la fecha tiene dos denuncias en trámite, una por violencia familiar interpuesta por su actual pareja y otra por el delito de robo agravado, lo cual configura, pues, o nos hace evidenciar que el investigado significa un potencial peligro para la sociedad. En cuanto al arraigo domiciliario, si bien ha sostenido residir en el domicilio de sus padres, este no aporta económicamente al sustento de dicho hogar, o al menos en el contenido de la carpeta fiscal no existe documento alguno que avale ello. Del mismo modo, la constatación domiciliaria efectuada es de verse que no nos precisa la dirección exacta del inmueble donde reside el investigado, únicamente se limita a precisar la urbanización y el distrito. En cuanto al arraigo laboral, finalmente, si bien ha precisado laboral en un minimarque, este no nos ha acreditado con algún documento objetivo, ya sea con una constancia de trabajo, con declaraciones juradas de compañeros laborales, dicha situación, careciendo así de verosimilitud en dicho extremo el contenido de su manifestación en la pericia psicológica en cuanto se refiere al extremo laboral. Siendo así, se debe tener por satisfecho este tercer presupuesto de la prisión preventiva referido al peligro procesal en su vertiente de peligro de fuga, señor magistrado. En la misma línea de análisis, señor magistrado, la casación 626-2013 Moquegua nos demanda analizar el principio de proporcionalidad y sus tres subprincipios, los cuales son idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Ahora bien, respecto al subprincipio de idoneidad, la medida cautelar solicitada se legitima en la facultad constitucionalmente reconocida a este Ministerio Público para poder investigar, perseguir y sancionar la comisión de delitos. En el marco de estas facultades que se nos han conferido, se persigue un fin legítimo también, el mismo que es la sujeción del imputado al proceso penal. Esto es, asegurar la presencia del imputado durante el curso de la investigación. En tal sentido, señor magistrado, la medida solicitada resulta idónea. Respecto al subprincipio de necesidad, es menester señalar que de todo el catálogo de medidas restrictivas de libertad que el Código Procesal Penal prevé, no existe otra medida cautelar personal a aplicar ante la presencia evidente de los presupuestos materiales detallados en el artículo 268 del Código Procesal Penal, dado que en el presente caso se verifica la concurrencia de estos. Al no existir medida menos gravosa, esta medida se convierte en necesaria. Por tal motivo, señor magistrado, esta fiscalía es de opinión que ni la medida de comparecencia ni el impedimento de salida del país podrían ser suficientes para evitar cualquier riesgo de fuga por parte del señor Víctor Salas Bernedo, dado que las máximas de la experiencia demuestran que medidas menos gravosas no resultan suficientes. Ahora, respecto del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, el Tribunal Constitucional ha señalado que este subprincipio consiste en una comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en la igualdad. En tal sentido, se debe comprobar si existe un equilibrio entre las ventajas y perjuicios que se generen por la limitación de un derecho para la protección de otro bien jurídico protegido. Es por tal motivo, señor magistrado, que esta fiscalía considera que la presente medida solicitada resulta idónea, necesaria y proporcional, superándose así el análisis del principio de proporcionalidad. Ahora bien, respecto del quinto presupuesto de la prisión preventiva, el cual es la duración de la medida, el Acuerdo Plenario 1/2019 nos señala que deben de analizarse diferentes aspectos y dentro de ellos se encuentra la complejidad de los actos de investigación. Es así que, señor magistrado, esta fiscalía, mediante nuestro escrito de requerimiento de prisión preventiva, anexamos la disposición de formalización de investigación preparatoria, la misma que dispone realizarse los siguientes actos de investigación. Primero, toma de declaraciones testimoniales de Julieta Venegas, Andy González, quienes serían las personas que habrían acompañado el día de los hechos al imputado. Segundo, toma de declaraciones testimoniales a Carlos Maldonado, enamorado de la menor agraviada. Toma de declaración testimonial del señor Diego Maldonado, padre del novio de la menor agraviada. Asimismo, la evaluación de especialista médica dermatológica,
Cuarto, examen del cálculo retrospectivo. Quinto, examen espermatológico. Sexto, oficiar al Poder Judicial y al Ministerio Público con la finalidad de que se nos remitan antecedentes judiciales. Y para finalizar, señor magistrado, se solicitará también se realice examen psiquiátrico a ambas partes. Es por tal motivo, señor magistrado, que esta Fiscalía considera por bien fundamentado el presente requerimiento de 9 meses de prisión preventiva en contra del investigado Víctor Salas Verdedo. Muchas gracias, señor magistrado.